gracias, señor presidente. Después de haber escuchado en extenso lo dicho durante la sesión del día de hoy, pues simplemente quería compartir unas apreciaciones finales. Doctor Carlos Gutiérrez, nosotros hicimos parte, yo desde la Personería de Medellín y ustedes de la Secretaría, durante la administración pasada, de la atención de toda esa crisis de la conurbación exacerbada que tuvo Medellín. Nosotros conocimos en carne propia lo que pasó, por ejemplo, con el sector Corazón del Morro de Moravia, toda la cuenca de la Iguaná, el problema que hubo en Alto de las Moras por el tema de cómo el ESMAD llegó a hacer los desalojos y se generó un problema pues social en todo el sector y también todo lo que vimos en Santa Elena. Uno de los puntos que yo creo tenemos que mostrarlo en positivo en esta administración del alcalde Federico Gutiérrez es cómo recuperamos realmente el control urbanístico de la ciudad de Medellín. No podemos tener un distrito que siga creciendo de forma desaforada, de forma aleatoria y que también tiene un ingrediente y es que hace parte de una economía ilegal de las bandas y estructuras criminales que hoy venden en diferentes sectores lotes para la conurbación. No puede seguir pasando que el Estado de forma negligente esté desatendiendo una problemática, una función, y es la de controlar el territorio y que lleguen los informales y los grupos ilegales a darle manejo a lo que el Estado no ha podido. Por eso es que el secretario, el doctor Juan Manuel, nos contaba al inicio de su intervención una problemática y es el tema de la falta de confianza. Más les cuento algo, la mala gestión, la corrupción, la ausencia del Estado produce desconfianza en los ciudadanos. Y el problema de la desconfianza es que se traduce en que se dificultan las acciones estatales para cumplir los fines esenciales, como cuáles, control y gestión del territorio, pero adicionalmente prestación de servicios públicos, domiciliarios y no domiciliarios. Y esa dificultad en el cumplimiento de los fines lo que hace es afectar la vida misma de la gente, porque baja la calidad de los servicios que se le entregan a los ciudadanos, esos servicios esenciales, lo que genera a su vez más desconfianza. Entonces terminamos con un círculo vicioso en el cual los ciudadanos cada vez más creen que las instituciones no tienen sentido y acuden a vías ilegales. Y a mí sí me da mucha tristeza cuando en mi ejercicio en la Personería de Medellín veía y evidenciaba que para los ciudadanos tenía un mayor margen de efectividad acudir a las estructuras para resolver, por ejemplo, diferentes controversias entre lotes que acudir ante los medios legales e institucionales. Eso para nosotros debe ser un punto que tenemos que recuperar en esta administración, es la confianza ciudadana en lo legal, en las instituciones. Vea, además, la pérdida de la confianza conlleva a afectaciones económicas medibles, tangibles y que se pueden calcular para nuestras instituciones públicas, malas calificaciones financieras y de riesgo, como nos lo mostraba y lo evidenciaba el secretario, pérdida de la posibilidad de realizar proyectos públicos y APPs, pérdida de oportunidades de inversión, entre muchas otras puertas que se cierran por esa ausencia de confianza en el Estado. Si algo demostró la administración anterior es que se dedicó a perder sistemáticamente la confianza de la gente en las instituciones del distrito de Medellín. Y es que tenemos muchos ejemplos de cómo se fue perdiendo paulatinamente esa confianza. Negligencia sistemática en el marco del control urbanístico y del territorio de Medellín. Tenemos muchos ejemplos y yo quiero mencionar uno que ya fue expuesto y que nos dio las presentaciones el compañero José Luis, el Morro de Moravia, sector Corazón. Básicamente acá hay que empezar a revisar todo el modelo desde el principio cuando se detona la acción del Estado. Y lo decía Carlos Gutiérrez, según nuestro Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Ley 1801 de 2016, el artículo 81 consagra que cuando hay una apropiación de un territorio, de un predio,
el Estado tiene que actuar dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación irregular. Son 48 horas, a esto hay que correrle. Yo revisé con Jonathan, quien lideraba la estrategia de Construye Bien el año pasado y en años anteriores, cómo en un fin de semana montaban un barrio en diferentes sectores de la ciudad de Medellín. Si nosotros no hacemos el cálculo de esas 48 horas que tenemos legalmente para recuperar el terreno, para recuperar las zonas, si nos quedamos inmóviles años durante un ejercicio que no estamos asumiendo, y si no nos ponemos cartas en el asunto, lo que va a seguir pasando es que cada vez los territorios se van a ir urbanizando. ¿Por qué? Porque la gente también tiene diferentes dificultades en materia económica y la gente tiene necesidades de vivienda irresueltas. Y lo que termina pasando es que después de las 48 horas pierde competencia la Policía Nacional para hacer el desalojo de quien se haya radicado en un territorio. Y si pierde competencia una entidad, pues hay otra entidad que la toma. Allí es donde entran las inspecciones de policía. Resulta que ya hay que poner una querella para que sea el inspector el que haga la visita y por medio de un procedimiento abreviado contemplado también en la ley 1801 que va a revisar unas condiciones para finalmente va a decidir si desaloja o no la persona. Resulta que ya en este punto vamos a tener familias asentadas y muchas de esas familias, como lo decía Carlos, pues están compuestas por personas con condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Resulta que cuando hemos visto los operativos tardíos, porque se hacen después de las 48 horas, pues lo que pasa es que hasta el ESMAD llega a hacer desalojos. El problema es que el desalojo de una persona que no tiene garantizado su derecho a la vivienda puede implicar la vulneración de tirar a la calle unos niños y dejarlos sin un techo. Y no les estamos dando otras posibilidades desde el ámbito misional. Yo en la personería era claro y tuve siempre un criterio, y es que el Estado me dejó pasar las 48 horas y me permitió el asentamiento. Si me los va a desalojar, me tiene que garantizar la vivienda y unas condiciones y me les tiene que dar oferta institucional a las personas. No puede pasar que tiremos a la calle a unos niños o a unos adultos mayores y les desprotejamos los derechos. Y esto lo dice la misma Corte Constitucional. Se llama principio de excepción de inconstitucionalidad. ¿Saben por qué? Porque por el cumplimiento de una norma del Estado, yo no puedo generar la vulneración de los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales de los niños prevalecen sobre los derechos de todos los demás. Entonces vean hasta dónde va la implicación jurídica de este tema en particular. El Estado tuvo que haber actuado primero en las 48 horas. Conozco casos en los que se sabía que se iban a dar unos asentamientos y que hubo omisión por parte de la administración en el cumplimiento de recuperar las zonas dentro de las 48 horas. Después, para solventar y para generar una solución a la problemática, pues hay que contar con toda una oferta institucional que nos permita la reubicación de las personas, que no haya vulneración de los derechos de la gente, pero que también los saque de zonas de riesgo. Yo he sido muy claro cuando he ido a comunidades y les he dicho, venga, vamos a revisar el tema de la conurbación informal, pero si este sector, si este polígono está categorizado por el DAGRET como alto riesgo no recuperable, mi posición es que hay que reubicar. Ustedes no pueden estar viviendo en una bomba de tiempo y no se pueden estar arriesgando a no tener las condiciones que garanticen una vida digna para la gente. Y esto lo tenemos en múltiples partes de la ciudad de Medellín. Y hoy yo quiero que desde el plan de desarrollo revisemos cómo impulsamos la recuperación de proyectos como Construye Bien y cómo articulamos a la Secretaría de Gobierno y de Seguridad para poder tener una solución efectiva en este sentido en particular. Pero no es lo único
que ha generado desconfianza por parte de la ciudadanía. Tenemos una desatención casi que generalizada y un deterioro de los bienes inmuebles públicos. ¿Cuándo vamos a recuperar? ¿Cuándo vamos a dejar que estos bienes sigan convirtiéndose en un punto negativo y cuándo vamos a recuperarlos? Retrocedimos en la calidad de la prestación de los servicios públicos. Se llenaron las calles de basura, se dañó como nunca se había visto el alumbrado público en la ciudad de Medellín y muchos territorios vieron cómo hubo en el marco de la prestación de los servicios de agua potable, de saneamiento y de alcantarillado, retrocesos también. ¿Y por qué se dieron estos retrocesos? En parte porque no hubo una ejecución de 35.000 millones de pesos el año pasado del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y de Saneamiento Básico, y hasta quedó endeudado en temas de servicios esenciales para la gente el distrito de Medellín con EPM, con 115.000 millones de pesos, y hasta acordémonos del metro que le deben 78.000. Todo esto para decirles que me preocupa mucho el manejo que esta dependencia tuvo durante la administración anterior y que hoy, desde lo particular y desde esta curul, voy a estar muy preocupado en hacerle seguimiento a cómo se van a ejecutar las políticas para recuperar el espacio y el territorio de Medellín y que el desarrollo que tenga nuestra ciudad no siga siendo aleatorio, sino que sea estratégico, sin vulnerar los derechos de nuestra gente y de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.